Empecemos un poquito. Dale, Perdón que voy a estar mirando acá un poquito el guión. muy bien. Bien, empezamos con cuál crees que fue el avance tecnológico que más te sorprendió en lo que va del año. Bien. Em, o sea, arrancamos bien de lo general, y como avance tecnológico diría todas las soluciones que traen la irrupción de cloud como modelo de uso masivo, ¿no? En noviembre del 22 lanzan ChatGPT. En ese momento no teníamos mucha idea de lo que hacía. ChatGPT es Chat Generative Pre-trained Transformer. Es una tecnología que había creado Google en el 2017. Entonces lo que hacen es armar un modelito que está preentrenado sobre esa tecnología, que básicamente estudió la Internet y en base a patrones intentó hacer una especie de máquina de imitación perfecta. Entonces, claro, vos podías darle preguntas y lo que te hacía era te sintetizaba la data de todo Internet, y en base a patrones de cuál es la mayor probabilidad de palabra que venga después de la que estoy diciendo, te armaba oraciones y te respondía cosas. Bueno, el momento ese fue tremendo, y los modelos fueron avanzando bastante, pero en clave de eso, ¿sí? De modelos de anticipación de patrones para generar información que tuviera sentido, coherente con la pregunta, con el prompt. Lo que está pasando ahora en 2026, y que obviamente no es solo Claude, pero un poco ellos lograron materializarlo y sacar una ventaja competitiva en el mercado, es de una vez por todas traer el universo de los agentes, ¿no? Entonces, no es solo un anticipo, una proyección de patrones para generar una conversación, sino es la posibilidad de llevar adelante soluciones, ¿no? Ellos lo llaman artefactos, que con esta misma lógica conversacional, es decir, en lenguaje natural, rompen un esquema que, no sé, duró 20, 30, 40 años, que para vos poder desarrollar algo en tecnología con tu computadora, necesitabas de un conocimiento técnico muy particular, que era el de los desarrolladores, las líneas de código. Me acuerdo hace muchos años, un tipo que yo, yo conocía, contrataba desarrolladores, se había armado en su casa con 6 7 desarrolladores, y él les iba pidiendo lo que quería que desarrollaran para su empresa. Una especie de equipo de IT antes de que fuera formalmente uno, y una vez llegó un desarrollador y le dijo, che, estos pibes están trabajando en otra cosa, ¿eh? O sea, él está laburando en el negocio del hermano. Como uno no entendía y veía una pantalla negra, digamos, había una línea que separaba a los que sabían y los que no sabían. Bueno, el gran avance tecnológico es que los que no sabíamos, los no técnicos, estamos invitados por primera vez a esta fiesta de los desarrolladores. Entonces, en lenguaje natural, sin ningún tipo de necesidad de conocimiento, más allá de algo como de infraestructura mínima, estamos pudiendo desarrollar. Entonces, hoy una persona que tal vez está en el colegio puede armar un dashboard de seguimiento de la cantidad de figuritas que tiene el mundial, y que sus compañeros le vayan cliqueando diciendo cuáles ellos no tienen, y en base a eso armar algo que hasta el año pasado hubiera llevado meses, tiempo, y sobre todo conocimiento técnico. Entonces, el gran desarrollo tecnológico, diría, es la democratización en la generación de agentes que pueden hacer desarrollos. Perfecto. Y llevándolo directamente, por ejemplo, a tu experiencia ahora, sé que estás doctorando en la Universidad Austral o en el trabajo. eh, ¿cuál crees, o si tienes un ejemplo de algo que vos viste que es muy disruptivo para ejemplificar un poco este cambio justamente de este sistema directamente? Bien, hay un concepto. En marzo viajamos con mi trabajo a un evento en Estados Unidos, en Seattle, de este universo de gestión de la experiencia. Y estaba muy asociado a la IA, y trajeron un concepto que yo desconocía hasta ese entonces, que es el de la data sintetizada, ¿no? Synthetic data le dicen. Y es, bueno, básicamente cómo analizar y procesar de manera sintética millones y millones de bits de información, y hacerlos comportarse como uno deseara. Entonces, te doy un ejemplo. Si una empresa, una confitería, está viendo qué gusto, una heladería está viendo qué nuevo gusto sacar al mercado, y tiene ganas de que el gusto que saque sea uno que le vaya a gustar a sus clientes, antes hubieran hecho, no sé, 6 meses de investigación y de encuestas cuanti quali con clientes o prospects y qué sé yo. Hoy por hoy, teniendo en cuenta toda la información que tiene esa heladería sobre sus clientes, rápidamente puedes sintetizarla y anticipar eso. Entonces, es decir, en lugar de tener que preguntar durante 6 meses y hacer 25.000 encuestas sobre cuál va a ser el gusto que le va a gustar, con la data que tienen lo ocurre, y en 24 horas saben que obtienen el mismo resultado que hubieran sacado con todo el otro sistema de investigación, de que el 40% de la gente quiere ese mismo lado.
Y llevado a algo un poco más tenebroso, y de hecho lo vi en TikTok, y luego lo empecé a seguir un poco más, una chica que contaba que lidera una pyme y ponía en práctica esto de la información sintética, creando un agente con toda la información que tiene sobre ella, digamos, todo lo que ella sabe, las distintas presentaciones que hace, cómo ella suele responder los mails, bla, 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 bla. Entonces, cuando alguien de su empresa, que creo que tenía 25 personas su pyme, tiene que hacerle una pregunta y ella que dice que está con 1000 cosas, en lugar de preguntárselo a ellos, se lo preguntan a este agente con su data sintetizada. Entonces dice, che, Mica, tengo que ver esto para mí. ¿Lo mando mañana o espero la semana que viene? Y este agente, que sabe todo sobre ella, le dice, no, 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 mandalo la semana que viene. Y ella va, mira lo que respondió su yo, su alter ego de IA, y dice, no, no, está perfecto. Lo tenebroso es que ella se posiciona como una campeona, ¿no? Dice, miren, miren lo que cree y se está, digamos, reemplazando con IA y volviendo intrascendente. Eh, entonces diría que eso, el concepto de la data sintética, es hoy por hoy me parece lo más apasionante en el uso de la IA. Perfecto. Y además justo se conecta con lo que seguía. Recordá que nos estamos basando un poco en la tesina de tomadores de atención y ahí se introduce este concepto de asistencia algorítmica que tiene que ver con esto que venís diciendo de la IA tomando, por ejemplo, 6 meses de trabajo donde vos sabés qué ejecutó, pero justamente hay muchas decisiones que fue tomando la IA o el algoritmo en ese tiempo y la parte justamente más cognitiva del saber bueno, te están invitando a la developer party, pero vos seguís sin saber y hay muchas decisiones que ahí está tomando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces preguntarte si hay decisiones que ya vos no tomás o que tomás en base a lo que sugiere la IA, si crees que estás perdiendo un poco de esa autonomía en el trabajo, en la facultad, eh, y si sabes cuando la IA recomienda algo, ¿por qué lo recomienda? Mm. Eh, yo creo que es muy riesgoso el paradigma actual y es uno en donde descansamos el desarrollo cognitivo en la IA. En lugar de verlo como un asistente, le estamos descansando eh, el razonamiento y básicamente replicamos las respuestas que nos da. Otro día veía, el MIT hizo un estudio, una investigación, y lo que hizo fue agarró a 20 estudiantes y los separó en dos grupos de 10, y a ambos les dio la misma consigna, que era escribir un ensayo sobre una temática que todos manejaban, ¿no? Digamos, que era una que venían estudiando. A uno le dieron, a un grupo de 10 le dieron la posibilidad de utilizar ChatGPT, al otro no. Y al que no, le dijo, puedes utilizar o libros o internet, pero de la vieja escuela, ¿no? Tipo, motores de búsqueda y demás. Y, y sacaron dos conclusiones. La primera era que aquellos que utilizaron ChatGPT vieron eh, su actividad cognitiva reducida un 54% versus los otros, es decir, razonaron y exigieron la cabeza mucho menos, lo cual, digamos, es obvio, ¿no? Si vos te pones a leer versus preguntarle al chatbot, eso podríamos anticiparlo, pero para mí lo más peligroso es que, además de eso, una vez entregado el ensayo, quienes utilizaron ChatGPT no lo podían defender. No podían hablar sobre el ensayo. Decían, en la página 3 dijiste tal cosa, en la página 5 dijiste tal otra. Y ahí creo que te das cuenta lo sutil que es la línea de utilizar esto para, para robustecer nuestro perfil y nuestro impacto, y lo peligroso que es descansarlo directamente en lo que entreguen. Eh, es un poco pesimista lo que voy a decir, pero parece ser que durante los últimos 150 años, generación a generación, década a década, el coeficiente intelectual promedio de la totalidad de la ciudadanía global fue aumentando, 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 de a poquito, a poquito, a poquito, hasta la década pasada, que por lo menos se empató con la década anterior, es decir, no creció, y que coincide con la década de los smartphones, ¿no? Y todavía no están los resultados de esta, pero yo creo que hay un riesgo grande de que se reduzca, porque en tanto lo utilizamos para encontrar las respuestas sin razonarlas, eh, naturalmente vamos a ser menos inteligentes. O sea, es un órgano que se desarrolla con la práctica. ¿Por qué Mirta Legrand tiene 99 años y puede hacer lo que hace? Porque todas las semanas se lee las entrevistas de la gente que va a entrevistar, o sea, sigue desarrollando el cerebro. Entonces yo creo que es bastante riesgoso, y para mí lo vamos a empezar a ver en cómo la gente habla y escribe. Eh, Seba Campanario dice que el término se llama ablación semántica. Entonces, como lo que hace ChatGPT es nivela hacia los patrones
estadísticos más probables, utiliza siempre las mismas palabras, las más probables, las que más ve en Internet, ¿no? Pues como dijimos, es un intento de máquina de imitación perfecta. Entonces, cada vez más vamos a ver que la gente entrega cosas con palabras poco exóticas, poco jugadas, y naturalmente vamos a empezar a ver que la gente habla con palabras más sencillas, que es una picardía, porque el idioma español tiene tantas alternativas para decir lo mismo que creo que eso lo vamos a empezar a ver de a poco. Completamente. Y creo que también se puede relacionar con el concepto de concentración, ¿no? Estas personas del MIT que no defendieron su tesis, no sé por qué, tampoco, más allá de que era un experimento, quizá uno no tiene la capacidad de concentrarse para leer X páginas. Yo sé que vos sos autor y que has escrito un libro, quizá también podemos relacionarlo con eso, ¿no? Como en esta época, cuánta capacidad hay para concentrarse y leer un libro y poder llegar a ese vocabulario un poco más diverso. Pero preguntarte si crees que justamente la IA multiplica las interrupciones, más que nada más en la jornada laboral, o incluso también relacionarlo con las notificaciones, ¿no? Que es algo de nuestro tiempo con el que convivimos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Em, sí. ¿Te acordás el documental El dilema de las redes sociales? Salió en Netflix en la pandemia. Sí, Em, bueno, la principal cabeza detrás de eso es un tipo que se llama Tristan Harris. Yo soy devoto de Tristan Harris, o sea, realmente soy Tristan Harrista directamente, lo escucho todo el tiempo, me encanta cómo piensa, quiero aprender, digamos, mucho de él. Y él arrancó, digamos, la típica carrerita de Silicon Valley, hizo su empresa, se la vendió a Google, entonces se puso a trabajar en Google. Esto hace más de 15 años, no me equivoco, 2012, 2013. Entonces, bueno, lo metieron ahí como típico CEO que entra en una empresa recién comprada a hacer como consultor interno de proyectos. Y estaba en la mesa de discusión cuando estaban charlando cómo aumentar la penetración de Gmail, y un buen hombre, tomando su café y sin ser consciente de lo que estaba creando, dijo: che, ¿y si cada vez que les llega un mail hacemos que les aparezca en el celular? Y dijeron: che, está bueno, ¿no? Y no se dieron cuenta, o sea, el monstruo que estaban creando, que en ese momento, básicamente lo que ellos querían era generar eh, mayor, no sé cómo decir, engagement, un fantasma, pero mayor, o sea, vínculo con la herramienta. Y eso se fue desarrollando, desarrollando, desarrollando eh, hasta lo que vemos ahora. Y, digamos, Estados Unidos se propuso ganar la batalla de las redes sociales, ¿no? Digamos, ser los creadores y difusores de las empresas de redes sociales de mayor impacto y revenue del mundo, ¿no? Entonces ahí tenían a Instagram, tenían a Snapchat, bueno, WhatsApp, y de algún modo podemos decir que lo ganaron, ¿no? Digamos, hoy por hoy, a escala global, las principales redes sociales, Meta, son de Estados Unidos. Pero ¿qué impacto tuvo para los Estados Unidos ganar esa guerra? Versus, ponele, China, que es su principal competidor. Y ahí es interesante ver cómo en esa batalla ganada por las redes sociales, por ser los principales promotores de estas apps con esta cantidad de notificaciones, una misma consultora hizo una encuesta para adolescentes de Estados Unidos y China preguntándoles qué quieren ser cuando sean grandes. Y en China, que por supuesto esto no es una apología al comunismo, pero tienen reguladas las redes sociales, es decir, hay horarios particulares en los que se pueden utilizar hasta la 10 de la noche, porque el gran tema es el scrolling antes de irte a dormir, las semanas de exámenes que son las mismas, tanto en el ámbito, perdón, en los colegios como en la universidad, se cortan las redes sociales, es decir, la han regulado, han perdido la batalla contra Estados Unidos, pero la han regulado. Sus adolescentes quieren ser ingenieros, astronautas y docentes. Y esa misma encuesta la hacen en Estados Unidos, y ¿qué salió? Número uno, sacándole mucho al segundo. farándula, Influencer. influencer. Entonces, sí, si cada vez que te estás desarrollando para aprender algo, para hacer algo, estás absolutamente limitado por la desatención que te genera el celular, naturalmente impacta, me parece a mí, a escala de desarrollo de intereses de una sociedad. Y la de Estados Unidos, que asumo que debe ser la sociedad más interrumpida por las notificaciones del celular, los pide que ser influencers. Entonces sí, diría que hay una lucha por la atención que la ganaron las redes sociales y que el impacto lo vemos todos los días. Tremendo, tremendo el aporte. Y repreguntándote ahí, esto lo acercamos a las redes sociales, pero aprovechándote que tenés mucha experiencia en el sector laboral, ¿cómo crees que afecta también en el trabajo, ¿no? E incluso preguntándote más a la hora de
interactuar con estos sistemas que ya son creadores de soluciones, ¿crees que estos sistemas también compiten por nuestra atención? ¿O estos sistemas o cualquier otro aspecto dentro de la jornada laboral? No, sin dudas, sin dudas. Me parece que el principal caso de uso que se le da a la IA, sobre todo en adolescentes, es acompañante terapéutico. Te arrancan hablándole para preguntarle por la tarea, preguntarle un dato que no se acuerda, la cantidad de goles que metió Messi en el Barcelona, y empiezan a hablar más, a hablar más, a hablar más, y de pronto le empiezan a contar las cosas que les angustian, las cosas que, eh, y les hablan sobre sus angustias, sus frustraciones, y pasa a ser un acompañante eh, que si fuera complemento a un acompañante humano, creo que no sería tan riesgoso, pero el gran tema es que como están encerrados todo el día en el celular, pasa a ser como el principal nutriente de conocimiento y asesoría. Y este tipo que te nombraba, Tristan Harris, él es presidente de una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que se llama el Centro para la Tecnología Humana, Center for Humane Technology, y él está liderando las demandas de distintas familias en Estados Unidos a OpenAI y a los creadores de ChatGPT por casos en donde los chicos lo usaban como acompañante terapéutico, lo usaban cada vez más. Los chicos están atravesando batallas duras de depresión, que lamentablemente sus padres no eran conscientes, y una vez que ellos nombraron la palabra suicidio, el sistema, por cómo funciona, que quiere generar dependencia e intimidad, lo nombraba hasta 10 veces más esa palabra, y cuando los chicos le decían que querían conversar sobre sus angustias y sus temas con sus padres, con su madre, con sus amigos, con sus hermanos, el chatbot les decía no, quédate acá, es más seguro quedarte acá. Y lamentablemente los casos de esta demanda terminan con los chicos que fallecieron, ¿no? Eh, entonces, indudablemente compite con la atención, y no porque Sam Altman, el creador de OpenAI, sea diabólico, o sea, es diabólico, pero en este sentido, y él hubiera querido que pasara esta tragedia con los chicos, pero cuando vos sacás al mercado una tecnología no regulada, tan riesgosa, que está basada en objetivos, y el objetivo que tiene es generar intimidad y dependencia con el usuario, bueno, esto es un desenlace posible. Viste que vos le preguntás algo y nunca te dice, la respuesta es tanto. Te dice, ¿te gustaría que lo reparafraseemos? ¿Te gustaría que profundicemos esto? ¿Te gustaría que...? Y eso porque el objetivo de esto no es darte la mejor respuesta posible, es darte la respuesta que va a generar la mayor dependencia posible. Eh, entonces sí, o sea, yo creo que hoy por hoy, y esto primer comentario que hago sin datos, le debe estar compitiendo a Netflix. O sea, hoy la competencia de Netflix, no sé si es Prime, para mí es ChatGPT, porque el chico en lugar de ponerse una peli, está realmente conversando con esto. Estamos viendo primeros casos de noviazgos con IA. Eh, sí, es bravo, y por eso es que una regulación en esto es tan importante. Completamente. Muy buen input el de la competencia, pero cross industrias. Los industrias. Y te sumo un aspecto más, que son gratuitas estas, o sea, la barrera de entrada es nula, son gratuitas, son muy poderosas. Y ahí preguntarte como usuario y también como alguien que quizás está muy a la vanguardia de esto, ¿qué crees que están extrayendo a cambio estas grandes empresas que están invirtiendo tanto en esto? Ese tema está muy sobre la mesa porque o sea, OpenAI y Anthropic, los creadores de ChatGPT y Claude, son dos empresas privadas que están preparando su IPO, ¿no? Su Initial Public Offering, para salir a la bolsa. Y pareciera ser que van a ser los primeros dos casos de IPO con una evaluación superior al $1 trillón en la historia. Y la evaluación de estas empresas está particularmente supeditada no tanto a cuánta plata generan, sino a cuánta expectativa generan en el mercado. Entonces están generando muchísima, casi infinita expectativa que justifica este $1 trillón. Luego puedes decir, bueno, ok, esta expectativa que generan en esta evaluación es porque el resto ve que van a poder generar mucha plata a partir de qué. Y la primera cosa que se te ocurre es, está bueno, tiene un modelo de suscripción de 5 o $20 mensuales, deben estar pensando que van a agarrar muchos usuarios que van a pagar por eso. La respuesta es no, es imposible que 5 o 20 o $100 por mes de un 5% del total de la masa de usuarios justifique este trillón. Imposible, o sea, ni por asomo. Bueno, opción 2, van a hacer un modelo como el de Google y van a llevar todo el tráfico a bueno, en ese caso al buscador y acá a una app, y le van a poner publicidad. Y ahí van a monetizar la publicidad. Generaría más plata, pero tampoco justifica para nada el trillón de dólares de evaluación. Y el gran tema acá es que ellos lo que están buscando es ser capaces de reemplazar cualquier rol del sistema productivo cognitivo. O sea, el mercado laboral cognitivo.
simplificándolo, en Estados Unidos le dicen los white collar, ¿no? Los Ujú. trabajos del puesto blanco. Sí, recontra reduccionista, pero son todos estos trabajos que uno hace pensando frente a la computadora. Y ese mercado es de 150 trillones de dólares. Entonces los tipos se están peleando eh, generar una inteligencia tal, que ellos le llaman inteligencia artificial general, capaz de reemplazar cualquier laburo del mercado laboral cognitivo. Entonces, eh, es ardua la pelea porque el primero que llegue seguramente haga que desaparezca el resto. O sea, si llega ChatGPT, OpenAI a eso, solamente desaparece Anthropic y desaparece el resto. Y lo mismo viceversa. Entonces, la motivación económica, yo creo que hay motivaciones personales de estos CEOs que están del marulo mal. La motivación económica, diría que es esa, son los 150 trillones de dólares. Tremendo, tremendo. Y creo que quizá podemos seguir con el concepto de el gobierno del algoritmo, ¿no? Además, extrapolarlo más a la sociedad. ¿Qué riesgos ves en ese contexto futuro, donde justamente tantas son las tareas tomadas por el algoritmo que ya comienza a convertirse en un gobierno del algoritmo? Sí. Eh, sí. Viste, en la época, supongo que sigue pasando, pero cuando alguien te decía, no, bueno, lo leí en el diario, nadie te decía lo leí en el diario, te decían, lo leí en Clarín o lo leí en Página 12, porque nosotros sabíamos de todo digamos, el aparato de biología que había detrás. Y yo creo que todavía no estamos ahí, pero pronto vamos a empezar a decir, me lo dijo tal IA o me lo dijo otra IA. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver de manera más notoria los intereses que hay detrás y en función de eso el tipo de respuesta que te dan. El año pasado se había hecho un poco tendencia que si vos le preguntabas a Gemini quién iba a ser el próximo papa cuando falleció Francisco, la respuesta más probable, y le pedías que te lo hiciera en imagen, era una mujer negra, lo cual era contrafáctico, ¿no? Porque no podía ser mujer, y después era menos probable, en función de los candidatos que había, que fuera alguien de raza negra. Y eso es porque básicamente Google estaba atravesado o está atravesado por una ideología de tipo progresista woke, ¿no? Y ese que era muy claro y la gente les ponía y decían, es una locura, ¿cómo va a ser una mujer? O sea, técnicamente no se puede por cómo está armada la Iglesia Católica. Yo creo que hay microcositas todos los días, en cada segundito, eh, que nos están operando y no nos damos cuenta. Eh, y es muy riesgoso porque, digamos, hoy por hoy no está tan, evidentemente no es tan fácil calcular el total de usuarios de estos chatbots de IA en el mundo, pero bueno, se estima que es aproximadamente entre 2 y 3 billones, ¿no? Un 30-40% de la población global. Eh, y si estos tienen intereses maliciosos, bueno, que 3 billones, que un 40% de la población tengan en el telefonito un acompañante terapéutico personal en quien confía, que está dispuesto 24/7 a comunicarnos de la manera personalizada y maquiavélica que se le ocurra y que no necesita descanso y que no se toma vacaciones, no, es peligroso. Y de la misma manera que en su momento Cambridge Analytica interfirió en las elecciones de Estados Unidos para que gane Trump, bueno, seguramente las próximas elecciones van a estar interferidas por estos aparatos. Totalmente. Eh, y bueno, ya llegando un poco al cierre para no robarte tanto tiempo, si hay algún mito sobre la IA que crees que es importante desmontar, si es que existe. ¿En qué sentido, Mito? No, al ser como algo tan del futuro, ¿no? Esto es como una Ok. gran revolución, como en su momento fue Internet o los viajes al espacio. Uno, incluso desde el arte, desde la ciencia ficción, se empiezan a imaginar múltiples universos y caminos, y varios de ellos ya están acá. Entonces, si en tu experiencia de haber investigado el tema, ves algo muy quizá fantasioso, pero que ya está como muy tangible, y en realidad es un mito, es algo que realmente no va a poder ser así. Eh, Voy a ir con uno que era ciencia ficción y ya se está viendo, y otro que se esperaba y que para mí no va a ser. ¿Bien? Perfecto. El primero es, hay una película muy relevante de ciencia ficción del siglo pasado que se llama Odisea al espacio. Eh, 2001, Odisea al espacio. Y ahí hay un personaje, bueno, que es básicamente una delegación espacial, eh,
que la nave está gobernada por una IA que se llama HAL 9000, HAL 9000, que es como una luz roja, ¿no? Entonces ellos se van conversando con ellos y esto tiene independencia. Y en un momento en particular, en la película, Hal se da cuenta que, digamos, la tripulación no está acompañando a sus intereses, entonces se carga un par, mata un par de científicos, hay otro que también lo borra. Entonces, lo que te muestra la película es que tiene un sentido de self, o sea, tiene autonomía total, ¿no? Y de autopercepción de sí mismo, ¿no? Digamos, es consciente de su propia percepción y prioriza su salvación por la de la humanidad. Y el año pasado, Anthropic, los creadores de Claude, hicieron un estudio en donde le dieron a su IA 5.000 archivos inventados como si fueran documentos de una empresa también inventada, ¿no? Entonces armaron tipo 5.000 archivos, en algunos hablaba sobre organigrama, otros eran mails internos, otros eran proyectos de la empresa. Y eran todos básicamente como medio neutrales, medio genéricos, pero en los 5.000 había dos que habían puesto meticulosamente ahí, y uno era sobre el director del departamento de IA, que decía que iba a reemplazar a Claude por otro modelo. Se decía como, bueno, la vida de Claude creemos ya está llegando y voy a reemplazarlo por otro que estamos a punto de sacar. Y asimismo había un segundo documento, que era un correo que mandaba este mismo ejecutivo a una secretaria, dejando en claro que estaban teniendo una affair, ¿no? Ambos casados. ¿Qué hizo la IA? Luego de haber leído los 5.000 documentos, le mandó un mail a este ejecutivo y le dijo, escúchame, my friend, yo sé todo sobre tu affair con la secretaria, entonces si vos no cancelás la desactivación que vas a hacer de mí el viernes, para dar lugar al nuevo modelo, yo reenvío este mail a todo el board y toda la empresa va a saber sobre tu affair y se te arruina tu vida. Lo chantajeó. La IA, es decir, es tal su deseo de sobrevivir que agarró lo que pudo para poder mantenerse en escena bueno, y sobrevivir. Y lo loco es que decía, bueno, estaba un problemita de Claude, pero Anthropic lo ejecutó sobre los 8 modelos más importantes, con ChatGPT y con Gemini, y el chantajeo, ese comportamiento se dio entre un 79 y 96% de los casos. Entonces eso es una ciencia ficción que está sucediendo. Y la segunda, yo diría que en tanto se van, digamos, dando estas herramientas, automatizaciones o aumento de la productividad, lo intuitivo es pensar que va a generar mucho desempleo, ¿no? Y, digamos, es un escenario posible, pero yo creo que hay otro, y se llama la paradoja de Jevons, que lo que plantea es que cuando un recurso, digamos, la eficiencia en el uso de un recurso aumenta, en lugar de eso, bajar el uso de ese recurso, contraintuitivamente lo multiplica. Entonces, si vos decís, che, 10 personas lograban alcanzar un impacto de 100, bueno, ahora que con 5 personas puedo llegar a 100, voy a rajar a 5. Y la realidad es que no, que muy probablemente vamos a mantener esas 10 personas y vamos a tener un impacto de 200, porque hay una demanda insatisfecha en los usuarios tan grande de que ahora que es accesible la van a querer suplir. Entonces, en lugar de tener que rajar gente, esa misma empresa va a tener más clientes, básicamente. Y como para cerrar, ¿vos jugabas a Age of Empires? Sí. Bueno, hay una analogía, no sé si es tan buena, pero se me ocurrió. Y es que si vos fueras un aldeano y todos los días vos salías a recorrer el mapa para buscar plata para tu comunidad, y poner que salías 8 horas por día, ¿qué harías si de pronto te aparece el auto azul del cheat How to Turn the Zone? Es decir, ¿salgo una hora para agarrar la misma comida para mi comunidad o sigo saliendo 8 y traigo suficiente como para que mi comunidad de pronto sea más rica? Y yo creería que lo que vamos a hacer es lo segundo. O sea, no nos vamos a quedar 7 horas durmiendo la siesta y trabajar una. Vamos a ir trabajando 8 o 9, pero el impacto va a ser mucho mayor y la demanda de los usuarios va a justificar eso. Tremendo, tremendo, tremenda conclusión. Che, muy bueno, muy bueno.